Perfecto, muy bien. Siendo las 5:05, vamos a dar por iniciada este panel. Bienvenidos a todos los asistentes. Tenemos aquí muchos alumnos de la Universidad del Valle de México, alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, docentes, también estoy viendo por aquí varios docentes de la universidad. Sean todos bienvenidos. Pues muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a nuestros panelistas del día de hoy, al doctor Paco, a la doctora Marina y a la maestra Marce. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros tenerlos como invitados de honor en este foro, en este 6º foro de investigación estudiantil. Sin duda alguna ha sido un evento de gran impacto para todos nuestros estudiantes. Comenzamos en la mañana con una conferencia magistral. Después de eso estuvieron todos nuestros alumnos presentando sus proyectos de investigación en mesas simultáneas. Ya fueron evaluados. Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo de todo el equipo de la Universidad del Valle de México, Campus Aguascalientes, y el día de hoy a las 5:05 estamos iniciando nuestro panel titulado El futuro de los negocios tras el COVID-19. Tenemos aquí a nuestros panelistas, ya están muy listos. No sé si todos puedan ver mi pantalla correctamente, vamos a dar como primera instancia la presentación de los panelistas para que ustedes los identifiquen, sepan quiénes son, quiénes van a estar platicándoles sobre su experiencia en este panel. Voy a ir cambiando la diapositiva. Los panelistas que tenemos el día de hoy son, voy a comenzar, chicos, presentando a la maestra Marcela Ruiz. Este panel va a tener una dinámica muy particular. Primero que nada se las voy a explicar. Vamos a ir lanzando preguntas sobre temas específicos que tienen que ver o se relacionan específicamente con los negocios. Vamos a ir mencionando cada una de las preguntas. Le vamos a ceder las palabras comenzando con la maestra Marcela Ruiz, continuamos con la doctora Marina y para finalizar la participación con el doctor Francisco Álvarez. Esta será como la modalidad en que vamos a ir llevando la secuencia de este panel, por lo cual me voy a permitir presentarles en este mismo orden a nuestros panelistas. Les voy a platicar un poquito sobre nuestros panelistas. Voy a cambiar la presentación. Bueno, tenemos a la maestra Marcela Ruiz. La maestra Marcela cuenta con una licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó también una maestría en Administración con especialidad en Planeación Estratégica de la empresa en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es directora de Relaciones Públicas y gestora de recursos en la firma empresarial de Aguascalientes SC. Trabaja también como coordinadora general en Seinova de Aguascalientes, AC Incubadora de Empresas. Además de ello, trabaja como consultora e instructora en Fundación E-Consultora. Aquí están también en la pantalla a su mano derecha los datos de contacto. Está su número de teléfono y su correo electrónico. Por si tuvieran alguna duda terminando el panel, que no fuera resuelta en este momento, o algún comentario posterior, pueden contactarla sin ningún problema. Aquí están sus datos de contacto. Voy a permitirme presentar también a la doctora Marina Tabizón, quien va a participar en un segundo después de la maestra Marcela. Ella tomaría la palabra, va a participar con su opinión sobre estas preguntas que tenemos preparadas y me permito presentarla. La doctora Marina es licenciada en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey, es maestra en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Además de ello, es fundadora de OncoFashion, es cofundadora de Mexa y cofundadora y directora de SEOs New Media Agencia. Ahora, también a su mano izquierda pueden ver en la pantalla, en la parte inferior de su fotografía, sus datos de contacto. Está su número de teléfono, correo electrónico y página web de su empresa. Ahora me permito presentarles al doctor Francisco Álvarez. Él es doctor en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente se desempeña como coordinador
de la Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica en la Universidad de Guanajuato. Colabora también como asesor virtual en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en las áreas de negocios, emprendimiento y capital humano. Colabora en el Parque Tecnológico San Miguelense como asesor en proyectos con base tecnológica y además de eso, en el 2019 fundó su canal de YouTube en el cual él comparte continuamente material multimedia referente a la innovación, a historias de emprendimiento y conferencias científicas. Muy bien, pues bienvenidos maestros y doctores, muchísimas gracias por estar aquí. Sean ustedes bienvenidos. Gracias a ti y muchísimas gracias a todos por estar en este evento. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Voy a ir comenzando la dinámica. Vamos a plantear la primera pregunta. Nada más les pido por favor un segundo para poder admitir a los asistentes que están aquí tocando la puertita. Permítanme un momento. Listo. Bueno, lanzamos, chicos, panelistas, les vamos a lanzar la primera pregunta que tenemos preparada. Esta es, ¿cuál ha sido el impacto sociocultural y económico que desde su perspectiva ha generado el COVID-19? Le cedo la palabra a la maestra Marcela Ruiz. Si gusta, maestra, compartir su pantalla, adelante. Yo dejo de compartir la mía para que usted la pueda compartir. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Bien, bueno, pues en realidad en este momento tal vez no estamos muy seguros cuáles van a ser los cambios socioculturales que van a permanecer en el tiempo. Tenemos al día de hoy ya algunos estudios como este que me permito presentarles, que elaboró Deloitte Consulting, en donde nos habla de cuáles han sido esos cambios, no solamente socioculturales de consumo, sino económicos. Estamos hablando que este estudio se hace a nivel mundial, es un aproximado de lo que está sucediendo y de lo que ha sucedido prácticamente en todos los países. Tomémoslo en ese sentido, aplican algunas cosas literales para nuestro país, algunas otras no como tal, pero tenemos por aquí, por ejemplo, que en la primera y segunda semana de confinamiento, un cambio muy importante en el consumo fue que empezamos a consumir precisamente comida envasada, todo lo que eran congelados, todo lo que eran básicos, agua embotellada. ¿Por qué? Porque nos dijeron, nos vamos a encerrar y sentimos que era como película de Hollywood, que nos íbamos a encerrar y que no iba a haber absolutamente ningún otro producto en mucho tiempo y que teníamos que hacernos precisamente de todas estos elementos para nuestra alimentación. Este consumo aumentó entre un 100 y un 130%. Evidentemente, al ser una contingencia sanitaria, lo que también estuvo en incremento fue todo lo relacionado con los desinfectantes. Y algo que a mí me sigue sorprendiendo el día de hoy, y no sé por qué, el papel higiénico. Impresionante, de 140 a 150% se incrementó este consumo. Todo lo que tenía que ver también con nuestra protección personal, es decir, geles, los geles para las manos, guantes, los cubrebocas, se incrementó entre un 120 y un 250%. Todos recordaremos que salimos a buscar precisamente gel, no había en absolutamente ningún lado, mucho menos cubrebocas. Por ahí de repente a lo mejor aparecía algún guante, pero no había estos productos en existencia como cotidianamente estábamos acostumbrados. Un poco menos, pero también importante. ¿Y en qué nos íbamos a divertir si íbamos a estar encerrados? Entonces se incrementó el consumo de streaming, los productos para poder entretener a los chamacos, básico para todos los que éramos mamás, que dijimos, ¿y en qué los voy a entretener estas 2 o 3 semanas? Así que incrementamos ese consumo entre un 70 y un 100%.
A todos aquellos que tuvimos que hacer home office y que a lo mejor no estábamos preparados con todo lo que era el material de oficina, salimos rápidamente a comprar lo que nos hacía falta porque teníamos que continuar, a final de cuentas, con nuestra vida, y vamos a ponerlo entre unas comillas muy grandes, normal. Sin embargo, y como muchos de ustedes no me dejarán mentir, dejamos de consumir ropa, dejamos de consumir accesorios, dejamos de consumir calzado. ¿Para qué? Si íbamos a estar aquí en la casa muy cómodos de shorts, entonces no tenía sentido comprar esto, y además estábamos con la incertidumbre, y en algunos casos seguimos, de qué va a suceder después. Así que ese es un commodity que no teníamos por qué adquirir, disminuyó entre un 85 y un 90%. Evidentemente también, y hoy es la excepción, por eso hoy sí me maquillé, pero no ha habido compras de maquillaje, no ha habido compras de perfume, no ha habido compras de ninguna fragancia, no ha habido compras en realidad de estos lujos. Entre las 3 y las 4 semanas cambia un poquito ya el consumo. Se consume más alcohol, conservas, ingredientes para cocinar. Vimos las semanas pasadas esa histeria porque se acabó la cerveza, nos la acabamos completas. Entonces empezamos a consumir una vez más estos productos mucho y se han terminado algunas de esas reservas. Sin embargo, dejamos de consumir ya tantos congelados porque empezamos a ver que esto iba a durar más, y así que teníamos que empezar a cocinar de una manera más saludable. Algunos de nosotros aprender a cocinar, como es mi caso, algunas cosas. Y también a comprar un poquito más de, digamos, en cuanto a las mujeres, unos leggings, unas playeras que nos hagan sentir cómodos en casa. Para los que nunca hemos hecho absolutamente nada de la cocina, pues tuvimos que comprar más utensilios de cocina y empezar a cocinar. Hay un fenómeno muy curioso que se dio tanto en Europa como en Estados Unidos, en donde la gente está horneando pan. Es la moda hornear pan, pero no teníamos los utensilios para hornear pan como tal. Asimismo, nos dimos cuenta que el gimnasio no va a abrir muy pronto y que como que los kilitos se empezaron a acumular un poquito de más. Por lo tanto, también todos aquellos artículos para poder hacer deporte en casa se empezaron a consumir de una manera importante. Sin embargo, ha disminuido ya el consumo de agua embotellada y de congelados. Ya nos dimos cuenta que estos productos sí hay y sí va a seguir habiendo. A lo mejor un poco menos, más escasos, pero no era necesario hacerse de todos ellos de la manera que lo hicimos. Gracias a Dios, papel higiénico ya no se consume en aquellas monstruosas cantidades y ya vimos que el stock es más que suficiente en las tiendas. Y empezamos a ver muchos tipos, por ejemplo, de cubrebocas y de geles. Es un producto más que, si bien es cierto, escaseó o siguen escaseando algunos, desafortunadamente, sobre todo los que son relacionados con la salud, pero en general tenemos ya eso para todos nosotros, ¿sale? Ya lo tenemos en disposición para todos. Básicamente, creo que con esto puedo responder a la primera pregunta. Muy bien, maestra Marce. Agradecemos mucho su participación y sin duda muy interesante lo que nos comentas desde tu perspectiva, un análisis muy pertinente, muy interesante. Muchísimas gracias, maestra. Le cedemos la palabra a la doctora Marina Tavizón. Gracias. Muchas gracias, qué gusto. Bueno, pues como decía la doctora Marce, pues no hay cerveza, pero yo me permito brindar por los mercadólogos y estudiantes de mercadotecnia el día de hoy, pues hoy es nuestro día, así es que salud con un espumoso. No hay cerveza, así es de que qué mejor momento para consumir vino. Y bueno, pues yendo a la temática del día de hoy, yo no soy una espectadora de esta serie de televisión, pero sé que varios de los que nos están escuchando en este momento probablemente habrán visto una serie que se llama The Walking Dead. ¿Y por qué entro con esta serie? Bueno, pues es muy interesante que en el journal que Academy of Management Perspectives, un journal que, bueno, perdón la expresión, pero de alto calibre, habla de un artículo que nos menciona The Walking Dead. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahí precisamente se habla de algo que es la ficción especulativa.
Si queremos saber qué es lo que se viene, probablemente en estas series pudiéramos encontrar qué es lo que va a pasar en un futuro. Y la ficción especulativa precisamente nos ayuda a entender o a comprender un poquito más lo que es en el imaginativo colectivo, la vulnerabilidad de la sociedad. Incluso nos proponen ahí mismo algunas teorías de organización de la política, de la sociedad. Y vaya, ahora sí que uno pues no tiene las respuestas de todos, pero la colección de esta información nos puede ayudar a entender mejor qué es lo que pudiera ocurrir, ¿sí? Y bueno, definitivamente, como bien mencionaba Marce, pues la situación de esta psicosis que se llegó a generar en algún momento en cuestión de salud, en cuestión de los consumos, pues va a ir variando. Ahora se habla de una nueva naturaleza, tanto de los negocios como de la sociedad. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que va a pasar? Pienso que apenas vamos a lo que tuvimos en este imaginativo colectivo, realmente no alcanza lo que vamos a estar viendo en un mediano y corto plazo y largo plazo. Tuve oportunidad de estar en una conferencia con Pedro Ferriz de Con, en la cual incluso se llegó a comentar que específicamente para México probablemente iba a haber alguna situación incluso de guerrillas en diciembre, de algunas revueltas sociales. Y bueno, pues yo no sé si esto se vaya realmente a dar o no. Lo que sí pues estamos visualizando es que el tema de la salud va a continuar siendo un tema, sobre todo si ustedes en tercera edad, bueno, pues también vamos a estar analizando que estas personas, de la gente que pudiera unirse, gracias por darnos un ejemplo excelente de justamente lo que no veríamos cuando estuviéramos en una conferencia con gente profesional y lo que vemos de la gente que tristemente pues o le falta algún tipo de educación y que bueno, pues la invitamos a que más allá de llamar la atención así, pues precisamente escuche para mejorar nuestra sociedad. Esta pregunta yo lo estuve reflexionando, lo sociocultural, ¿qué va a pasar? Porque ahorita pues aquí estamos, a excepción de la persona que acaba de hacer presencia, un grupo teóricamente de personas educadas, de personas con cierto nivel de estudios, pero efectivamente también estamos hablando de un grupo de personas, por ejemplo, platicaba, no sé si ustedes, la gente que nos está escuchando de Aguascalientes, hay un lugar que se llama Yoliwani, que es un spa que está en Calvillo, bueno, cerca de una comunidad, y bueno, ellos contratan a más de 50 mujeres que ayudan precisamente en este spa y que ahorita pues no están teniendo ingresos. Y algo que nos comentaban es que cuando tú vas a la comunidad, la gente como que no se cree el tema del COVID. Sí, que la gente realmente está pues en una situación normal y que de hecho los niños por allá no tienen internet. El internet es de muy baja calidad. Y ya hablando del tema que a mí es mi expertise en el tema de digitalización, precisamente, bueno, pues lo que vamos a estar viendo en una cuestión sociocultural es qué va a ocurrir con todo este grupo de personas que no están pudiendo dar este salto a la digitalización, ¿sí? Y yo ahora me preguntaría, entonces, ¿cómo nosotros, personas que estamos, insisto, con este conocimiento, con este nivel de conocimiento, vamos a ayudar y aportar a nuestra sociedad, a nuestro país, a que, pues ahora sí que este problema sociocultural de unos que están realmente todavía no en este punto de poderse conectar como estamos nosotros con respecto a los que vamos a poder de alguna o hemos podido continuar nuestra vida entre muchas comillas gracias a la tecnología de manera normal. Entonces, bueno, más allá creo que de resolver preguntas, esa pregunta abre muchas más cuestionantes. Hasta ahí mi respuesta.
Muchísimas gracias, doctora Marina, y una disculpa a los ponentes por esta persona que se metió, una disculpa a los participantes también. Creo que, bueno, fue un panel abierto a varias personas, ya no teníamos el control como de ver, y ahorita lo vamos a estar midiendo, solamente vamos a admitir alumnos que sí se reconozca aquí el nombre completo, y pues una disculpa, lo supo adaptar perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y efectivamente, tienes muchísima razón en todo lo que nos comentas. Hay mucha gente en la sociedad que no se adapta, que no está viviendo esto como nosotros, como ustedes, chicos, los alumnos tienen la oportunidad de seguir con sus clases, de estar al 100, de tener internet, de estar con el conocimiento. Entonces, aprovechenlo y muchísimas gracias, doctora Marina. Les cedemos ahora la palabra al doctor Francisco Álvarez. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Primeramente agradecerles la invitación y saludo a todos los estudiantes. Y el ejercicio, sin duda, de reflexión nos invita mucho a analizar los datos, los hechos, pero también a reflexionar como civilización, como especie, cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces, yo quisiera primero enmarcar el evento que vivimos hace un momento. Zoom lamentablemente ha vivido una serie de hackeos impresionantes y esto habla también de qué nivel de conciencia y a quiénes le queremos hablar y la humanidad también en qué lucha está. Y queda claro que hay dos luchas muy claras, la inconsciencia de nuestra civilización y la importancia que tiene este momento. No dejen atrás los negocios, la parte de la civilización, a dónde queremos llevar como Homo sapiens sapiens a nuestra especie en el siguiente brinco civilizacional. Y hay una serie de autores impresionantes por ahí que hablan de ello, tanto biólogos como economistas, como sociólogos, como antropólogos, porque el tema no solamente debe hablarse desde los economistas o desde las áreas de ciencia económica, sino esta es una cuestión multidisciplinar y que tenemos que abrirnos a estos debates múltiples porque de verdad que una sola disciplina no alcanza a entender la problemática. Y ahí quiero abordar mi análisis y mi participación porque primero habrá que definir impacto, o sea, impacto en qué indicadores existen, en el tema económico, en el tema de consumo, en el tema de moneda, en el tema de la tasa de cambio de las monedas presentes y en el caso sociocultural, cómo se define sociocultura. Entonces empecé a hacer una especie de mapa conceptual en donde lo sociocultural, yo estoy hablando del bienestar y quiero compartirles pantalla rápidamente una investigación que estoy llevando a cabo, con la cual las invito a que puedan llenar, donde yo estoy hablando de, no sé si se ve allá mi pantalla. Sí la vemos, doctor Paco. Déjenme ver nada más que se vea lo que yo quiero. Compartir. Ahí está. Entonces, la investigación que yo estoy llevando a cabo se llama Proyecto de Investigación Efectos del COVID en el Bienestar, Trabajo y Emprendimiento. No sé si vean esa parte allá en pantalla. Sí, muy bien. Miren, no me voy a ir con la parte metodológica, sino quiero enseñarles algo muy rápido. ¿Qué es esto? En una parte de la investigación, yo le pregunto a más de 180 personas de distintas partes del estado de Guanajuato, que es donde vivo, y otras que se han sumado, explorar sus pensamientos y sensaciones relativo a la crisis del coronavirus y cómo esta epidemia ha afectado tu vida diaria. Por favor, escribe todo lo que gustes. Entonces, yo hice un ejercicio de cloud tagging, es decir, qué palabra frecuentaba más en la historia de estas personas. Y aquí podemos ver este ejercicio. Lo principal fueron estar en casa, situación, siento, familia, personas, miedo, preocupación. Entonces, en el aspecto sociocultural, ha habido una serie de cambios en cómo las personas hemos percibido esta crisis y como presentó la doctora, la maestra Marisela, inicialmente hemos cambiado nuestros tipos de consumo también mediado por las emociones y los impactos en nuestro bienestar. Entonces, yo lo que puedo compartir en cuanto al indicador de bienestar en este impacto sociocultural como un indicador es que ha ido afectando nuestra capacidad de entender literal hasta dónde podemos llegar con esta crisis. No hemos podido separar del todo las labores entre la oficina y la casa porque el home office es muy romántico, pero realmente conlleva muchísimo gestión de energía, no solamente de tiempo.
los impactos que vienen también en el cuestión sociocultural y teletrabajo. Y aquí hablo a todos los directores de recursos humanos o gente que se dedica a la cuestión de personal. Basta de jerarquías, basta del control del tiempo de los trabajadores. Ahora sí estamos viendo que el talento es importante en las organizaciones porque acabamos de darnos cuenta quién abona el modelo de negocio y quién no. Quién simplemente viene a sentarse en una silla 8 horas, ¿no? Y entonces empieza a valorar, también a valorar el tema de la investigación, que más allá de que suena muy bonito estudiar un posgrado y hacer investigación, bueno, como es investigación, está impactando en el desarrollo de las personas, que creo que eso es lo que se vuelve fundamental en esta era. Y en la parte económica simplemente hablaré de algunas transformaciones, como quisiéramos tener una bola de cristal, pero es imposible. Sin embargo, sí podemos hablar de varios estudios de proyecciones del siglo XXI, uno de ellos, un estudio de Elfok, de Erin Bass, Eduardo Galeano también con su poesía hablaba mucho de la estructura de la familia, el trabajo, de la escuela. Y yo lo que veo es una pérdida de empleo de la industria manufacturera, que es un hecho en Estados Unidos. Más de 35 millones de empleos perdidos lo terminan dándole solidez al argumento. Y entonces hablamos de una transferencia de lo manufacturero a lo mentefacturero, que es este tema de la industria 4.0, pero que aún no termina de cuajar porque hay mucha inequidad en el proceso. Segundo, el reacomodo de industrias. El turismo va a dejar de ser lo que conocíamos del turismo, ese es otro impacto económico. Lo mobiliario, la industria mobiliaria, yo estoy tan feliz en ese impacto, porque mucha gente ha invertido de manera segura, pero también de manera muy generando desigualdades para la mayoría de los países en desarrollo, y ese tema va a cambiar. La parte petrolera también es una cuestión que está cambiando y que irá a cambiar más. Y por último, no creo todavía mucho en los esquemas porque hay poca ética, poca responsabilidad en la parte de las crowdfundings y todas estas fintech que vienen. Todavía es un tema muy, muy resbaloso porque hay mucha gente fraudulenta en ese tema. Todavía la regulación está en pañales, pero sin duda es una tendencia. Lo que sí es ahora la parte ética va a ser fundamental con quién haces negocio porque ya no va a haber manera tanto física de conocerla. El impacto del comercio electrónico, ese es fundamental a todos los mercadólogos. Oriéntense a la parte del mercado electrónico, el comercio electrónico, porque es un boom. Y por último, el impacto que yo veo económico es en los gadgets de salud. Cuidar la salud va a ser fundamental. Si me escuchas, si tienes 30, si tienes 40, si tienes 50, es el momento de cuidarte, porque es muy probable que tengas que seguir activo físicamente después de los 60, después de los 70 y hasta cosechar tu propia comida. Así que necesitas fuerza física, además de la intelectual. Entonces, esos son los impactos que yo veo. Yo hago el recorrido un poquito de la parte de hechos, resumiendo un poco la parte del bienestar, la parte de un cambio económico a cuestiones de conocimiento y por último, y yo haría ahí el punto fundamental, la ética. Los valores con los cuales vivimos y compartimos con otros se van a volver fundamentales. Sí, efectivamente, doctor Paco, como lo mencionas, es lo fundamental o lo que deberíamos de tomar. Me da mucho gusto que les comentes estas palabras a los estudiantes, que en su mayoría son los asistentes en este momento. Son todos jóvenes entre 18 y 22 años. Entonces, sí, chicos, tómenlo muy, muy en cuenta, los valores, que es fundamental, el tratar de rescatar esa identidad familiar, el estar compartiendo ahorita este momento en casa, valorar todo lo que tenemos, creo que es fundamental. Te agradecemos mucho tu participación, doctor, y gracias por compartirnos también una parte de tus investigaciones. Muchas gracias, doctor. Ahora, continuando con el ejercicio del panel, vamos a ceder la palabra a alguno de los asistentes. No sé si alguien, algún alumno, profesor, quiera tomar la palabra para sobre este mismo tema, recordando el tema de la pregunta inicial que fue ¿cuál ha sido el impacto sociocultural y económico que ha generado el COVID en nuestro país o en nuestra sociedad? Entonces, no sé si alguien de los asistentes quiera tomar la palabra, quiera por aquí en el chat comentar alguna pregunta, alguna aportación. Les cedemos la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Alex. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias a los ponentes por
el tema tan interesante. Y viendo, yo también maestro de negocios ahí en la UVM, se me vino a la mente algo, cuando ustedes hablaban del futuro de los negocios. Yo estoy convencido también de que ahora también el marketing ya no va a ser esa parte invasiva, ¿no? Como estamos acostumbrados a ver los anuncios por televisión, por radio, y no sé qué tanto ahora el marketing de atracción, de que ustedes son los especialistas en todo esto, se pudiera llevar a cabo justamente para que esos negocios, la revolución que viene en la cuestión económica, cómo pudiéramos aplicar ese marketing de atracción ahora. No sé, si nos pudieran ustedes orientar acerca de cómo atraer a estos clientes nuevos, cómo fidelizarlos y dar ese giro en cuestión de marketing, maestros, doctores. Les cedemos la palabra. No sé si alguno de ustedes, chicos, quiera comenzar. Paco, Marina o Marce. ¿A alguien le gustaría comenzar respondiendo esta pregunta? Marce, le cedemos la palabra, Marce. Hola maestro. Pues yo creo que algo muy importante va a ser precisamente las plataformas digitales y la manera en que podamos llegar a ese microentorno en donde ya ahora los influencers no son la pieza fundamental de muchas de estas plataformas, sino los microinfluencers, los que realmente tienen ese contacto con nuestro cliente, con nuestro consumidor final. Ser todavía más especializados. Ya veníamos de una mercadotecnia especializada, pero ahora es todavía más especializados para llegar a través de estos canales online a nuestros clientes, que se sientan consentidos, que se sientan realmente importantes y que tengamos sobre todo ya una interacción con ellos. Algo que nos está dejando esta cuarentena a muchos de nosotros es que si no habíamos utilizado las plataformas online para adquirir algún producto o un servicio, ya lo hicimos, tal vez por obligación al principio, pero en este momento ya estamos más familiarizados y lo que estamos esperando es tener una interacción con la empresa, que realmente la empresa me ubique, me responda y que pueda estar interactuando conmigo constantemente. ¿Rocío? Sí, le cedemos la palabra. Gracias, Marce. Maestro, muchas gracias por esa interesante pregunta. Creo que aquí también estaríamos hablando desde la perspectiva de los negocios, de que necesitan una profesionalización. Definitivamente, ahora la necesidad, por ejemplo, de un e-commerce, de una página web en la cual tú puedas presentar tus servicios, es inminente. Si antes las empresas tenían estos proyectos con la intención de hacerlos en algún momento del plazo de vida de su proyecto, ahora definitivamente el COVID lo que hizo fue acelerarlo. ¿Sí? Es decir, que si mi empresa no se había subido a una cuestión de digitalización, hoy lo tiene que hacer, no es una opción. Y con esto reitero el tema de profesionalizarte. Quiere decir que si yo a lo mejor microempresa que vende, voy a decir algo aleatorio, fichutería, si me anunciaba, tenía mi plataforma en Facebook donde yo subía en contenido los productos que iba vendiendo, quizás hoy necesito también aprender cómo anunciarme. Y no solo en Facebook, sino en otras plataformas como Instagram, como Google definitivamente. Quizás debo ahora también, como microempresario, empezar a tomar estos cursos que ofrecen las mismas plataformas y para quienes tienen la posibilidad, incluso el pensar en la contratación de expertos profesionales en el tema, incluso agencias, y bueno, ya no digamos para las empresas medianas y desde luego las grandes, sus departamentos de mercadotecnia digital y estrategia digital se van a ver engrosados, se van a ver con un mayor presupuesto para inversión publicitaria, o esperaríamos que así fuera, porque de otra manera definitivamente si tú no lo haces, la competencia sí lo va a hacer. Entonces, bueno, pues estos son mecanismos que las empresas, independientemente del tamaño que tengan, tienen que adoptar.
desde un emprendedor hasta una empresa ya totalmente consolidada. Y para cerrar mi respuesta, la palabra fidelización, ya estaríamos hablando de alguna empresa que pues ya tiene un camino recorrido. Y hablando desde una perspectiva digital, hay herramientas que nos permiten conocer la inteligencia de mercados. ¿Sí? De hecho, ese es el gran valor que se tienen los negocios en Internet, que todo el data que está generando mi consumidor potencial como el cliente actual, pues ahí me está dejando toda esta información. Lo de menos es si tengo likes o no. Lo importante es quién entró, cuándo entró, cómo entró, para dónde vio, por qué dejo el carrito de compra sin cerrarlo y qué herramienta digital puedo yo utilizar para que se cierre esa venta. Entonces, eso es lo verdaderamente relevante y por eso hago hincapié en el tema de que las empresas necesitan profesionalización. Muchísimas gracias, doctora Marina. Gracias por su aportación. Le damos la palabra al doctor Paco. Maestro, muchas gracias. Primeramente, igual yo voy a ser un poco más disruptivo en la respuesta. No es mi especialidad el marketing, sin embargo, soy muy curioso de esos temas. ¿Y por qué digo disruptivo? Porque voy a hablar primero del largo plazo y luego del corto plazo. El año pasado tuve la oportunidad de asistir a un evento en el Parque Tecnológico de Skolkovo, en Moscú, y ahí me di cuenta de la capacidad de experimentación que viene en el mediano plazo. Y como comenta la doctora Marina, y concuerdo, esto ha acelerado algunas investigaciones que están en proceso, especialmente en la simbiosis entre el cerebro biológico y el cerebro de silicio. Es decir, la conexión neuronal entre la capacidad de mi cerebro de querer algo junto con un programa instalado, si se llegara a conectar de silicio para tener esa información, pues va a ser una tendencia fundamental cuando yo quiera vender algo. Es decir, yo antecedo la necesidad del deseo, no solamente de una persona, sino de la sociedad conectada. Y si se vuelve algo irremediablemente para formar parte de un grupo, pues Stanley Milgram nos dirá lo que significa la presión del grupo. En ese sentido, somos seres que resentimos la presión del grupo aunque nuestra mente individual no lo quiera. Es decir, y lo digo públicamente, es tiempo del gran hermano. Entonces, en ese sentido, la importancia de la conciencia en yo como individuo, qué consumo y también qué tipo de empresas yo estoy consumiendo, si tiene cierta responsabilidad en cuanto al tipo de sociedad que queremos construir y al tipo de productos que queremos como en el mediano plazo como civilización. Yo voy a hacer mucho hincapié en ello porque no es el área, el marketing, de hecho soy crítico de algunas cuestiones del marketing, por esto mismo, porque es más a la cuestión del consumo, consumo, consumo y a la poca responsabilidad de como civilización hacia dónde vamos. Y en el corto plazo, algo que me ha funcionado, maestro, es hacer comunidad. Yo soy investigador en la Universidad de Guanajuato y no se imagina las críticas que recibí cuando lancé mi canal de YouTube. ¿Por qué? Pues porque un investigador no se mueve en YouTube, ¿no? Eso es como para cuestiones de entretenimiento, pero hay una máxima en YouTube, acaba de salir un ebook de la creación de contenido y YouTube se dedica a intercambiar conocimiento, a entretener y a informar. Sin embargo, en México mayormente se utiliza solamente una, que es el entretenimiento. Eso nos deja a los académicos pues un pedazo de pastel importante. Y la generación de comunidad es un poco lo que yo veo. El marketing en el corto plazo lo estaremos generando y conectando, no solamente gente que quiere una empresa de producto y servicio, sino también la parte intelectual. Entonces, el generar comunidad, ¿cómo identificas con esa comunidad? ¿Cómo lees esa comunidad? Si sea una comunidad de 10, de 15, de 1000, de 1 millón, eso te va a mantener muy, muy con el termómetro muy vivo de cómo se está moviendo la percepción de los distintos estímulos y de los distintos mercados. No hay una no hay una bola mágica, no hay un oráculo, pero sin duda la comunidad, y si se empieza con ese ejercicio, te dará muchísimo información de hacia dónde. Y luego sumado a lo que comentó Marina, que yo lo llamo ciencia de datos, pues va a ser ahí una salsa muy, muy interesante donde yo me sumaría a que se debe hacer investigación. Mucho está en pañales y no perder, vuelvo, la parte ética. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Porque si no, simplemente volvemos a repetir el pre-COVID, que es esta rueda de recursos inagotables, ¿no? Muchas gracias, maestros. Creo que muy amplia la respuesta y que nos deja tarea a nosotros como maestros y también a todos los chavos que están aquí ahorita viendo,
les va a empezar seguramente a dar vueltas la cabeza todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Alex. De acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Es la intención de este panel que todos los alumnos que están aquí ahorita empiecen a pensar de manera distinta, a cambiar la mentalidad, a poderlo aplicar, lo que puedan aprender aquí para sus negocios actuales, sus negocios futuros, para el consumo responsable que ustedes puedan realizar en sus casas o de manera personal. Muchísimas gracias, maestro Alex, por esta pregunta muy interesante. Gracias a nuestros panelistas por las respuestas. Muchas gracias. Vamos ahora, chicos, a continuar con la dinámica del panel. Vamos a lanzar una segunda pregunta. Igual, bajo la misma secuencia, respondería primero la maestra Marce, después Marina y por último Francisco. La segunda pregunta dice así: ¿cómo ha sido el comportamiento y las condiciones actuales de los negocios en México? ¿Cómo han visto ustedes que se han comportado? ¿Qué acciones han tomado los negocios específicamente en nuestro país? Les cedemos la palabra a la maestra Marce. Muchísimas gracias. Bueno, voy a compartirles nuevamente mi pantalla para platicar un poquito más sobre esto. Y remitiéndonos a este estudio que a mí en general me pareció muy, muy interesante, vamos a ver aquí, bueno, 3 escenarios. El escenario primero, que es un escenario en donde hubo una contención rápida. Este escenario se dio exclusivamente en China, en donde realmente la contención fue muy rápida. Vamos a ver el segundo escenario, que es el del año perdido, que es prácticamente en donde estamos el resto del mundo y donde quisiéramos permanecer, porque no queremos llegar al último escenario, que es estar en una economía de guerra. Sin embargo, ustedes mismos se van a dar cuenta que tenemos algunos tintes de cada uno de ellos. Lo que ustedes pueden apreciar en la parte de arriba son los trimestres del año. Vamos a ver que los más oscuros es en donde se tiene un gran impacto y va disminuyendo el tono conforme nos vamos estabilizando. No me voy a enfocar a todos los actores económicos, puesto que el tiempo es limitado. Me voy a enfocar exclusivamente a platicar sobre el retail. ¿Por qué? Porque sin él no existen los otros. Sin el retail, los fabricantes no pueden poner a disposición de los clientes, que son los demandantes, sus productos o su servicio. ¿Qué fue lo que entonces sucedió en una rápida contención, como en el caso de China? Bueno, hubo una saturación muy fuerte en estos negocios en general, en donde se saturaron completamente las webs, los stocks se terminaron, el nivel de servicio fue muy impactado. Eso lo vivimos nosotros cuando fueron las compras de pánico, exclusivamente, no en este momento. Por eso no podemos decir que estamos en un escenario de rápida contención. Sin embargo, y en el caso de China, se reforzó rápidamente a través de contrataciones o a través de la mejora precisamente de sus servicios online, de tal manera que pudieran hacer frente a toda la demanda que estaban teniendo. Recordemos que sí estuvieron realmente ellos encerrados a piedra y lodo. Nosotros no necesariamente, y no me estoy refiriendo exclusivamente a Aguascalientes que nos han ventaneado tanto. En general, en el resto del mundo, no hemos estado encerrados de esa manera. Lo que vemos muchas veces en las redes o en las noticias es en las capitales del mundo, en donde sí hay una contención más fuerte, pero en el resto de los países no ha sido de tal forma. Por lo tanto, estamos más bien en un escenario de que este es un año perdido, en donde lo que es el primer trimestre, que regularmente la economía está deprimida porque viene arrastrando todo el gasto navideño, estuvo perdido como tal. Segundo trimestre, que fue en donde comenzó para nosotros, en este caso, todo lo que fue el confinamiento, podemos darlo también, digamos, por perdido o fue donde tuvimos un gran impacto, pero vamos a comenzar a ver una recuperación a finales del verano, es decir, a finales del tercer trimestre. Si bien es cierto, como platicábamos, hubo una saturación muy fuerte al inicio, ya podemos ver, voy a hablar de un ejemplo que tal vez es el que en estos momentos todos hemos vivido de una manera u otra, el caso de los supermercados. Hemos visto que ha habido una reconversión en los supermercados, en donde se está dando más importancia a ciertos productos o servicios
productos, sobre todo, que son los que se demandan en este momento. No tenemos acceso a su piso de logística en donde tienen todo su almacenamiento, pero ese espacio también ha tenido una reconversión. Pensemos en el caso, por ejemplo, del H-E-B aquí en Aguascalientes. Si ustedes han ido recientemente, se podrán dar cuenta que en el área de cereales, donde estaban todas las leguminosas, antes de la pandemia estaban a granel. Hoy en día están todas empaquetadas. Eso implica que en mi área de almacenamiento tenga que tener yo un espacio en donde pueda hacer precisamente esa agrupación y que ahora no llegue el cliente con su palita a escoger cuánto quiere, sino que ya esté empaquetado y que simple y sencillamente tome su bolsa para que sea más higiénico. También se han tenido que mejorar los niveles de servicio online. Como experiencia personal, he hecho compras. Yo nunca había hecho la compra del súper en línea. Yo soy de la que le gusta irse a pasear al súper, o le gustaba por ahora. Pero lo he hecho ahora y lo he hecho al menos en 3 diferentes supermercados. Un supermercado que me ha dejado impresionada realmente con la facilidad de manejo de sus apps es Walmart. Tiene una aplicación muy amigable en donde realmente puedes hacer tu súper de una manera bastante simpática y su entrega es bastante buena, a excepción de otros 2 en los cuales también lo hice. Pero no siempre fue así. Al inicio estaban súper rebasados en el caso de las entregas o del pick-up. Sin embargo, reaccionaron rápidamente y hoy en día no estoy segura si hicieron un convenio con individuos o con congregación como tal, pero ya contrataron entregas tipo Uber. No era lo original. Ellos tenían su flotilla para poder entregar o bien en el pick-up. Pero hoy en día han hecho esto para darle respuesta a la demanda que tuvieron online. No es el caso de otros supermercados. Evidentemente también hemos visto reducción en el surtido. Si bien es cierto, no ha habido escasez, sí ha habido una reducción en surtido. ¿Y a qué me refiero? Igual, me voy a ir a mi caso muy específico. El otro día estaba buscando una crema Campbell's. Encontré la tradicional, pero no encontré light. Y la busqué no solamente físicamente al súper en que estoy actualmente comprando, sino que dije, bueno, pues como no voy a ir a todos, voy a buscarla online. No hay. Entonces, es lo que estamos viviendo en este momento. No tenemos escasez de productos en general, pero sí de esos productos con una marcada especialidad. No encontramos a lo mejor un light, no encontramos cierto sabor, no encontramos del lactosado, etc. ¿Qué pasaría si nos vamos a una economía de guerra? Bueno, para empezar tendríamos que adaptar los productos que estarían a la venta. Y a la venta es un decir, porque en una economía de guerra también se utilizan, por ejemplo, vales. Tendríamos que tener como una canasta básica de los productos que sí podríamos adquirir y los productos que definitivamente ya no se estarían produciendo. Tendrían que tener las empresas realmente un foco de mejora en la experiencia de compra muy importante. ¿Por qué? Porque solamente me estaría limitando a comprar lo que me es esencial, pero no compraría nada más. Si el comercio quiere que se desplacen algunos otros productos, entonces tendría que mejorar mi experiencia de compra. Tendría que flexibilizar las contrataciones. ¿Para qué? Para poder hacer esas entregas de productos, ya sea hasta tu casa o bien el pick-up, como lo ha hecho, insisto, en mi experiencia Walmart. Y definitivamente habría un cierre temporal de tiendas. Temporal, no es que estemos en guerra, sería una economía de guerra que vería su recuperación muy a finales del año. Con esto concluyo esta parte. Muchísimas gracias, Marce. Muy interesante tu aportación. Muchas gracias. Cedemos la palabra ahora a la doctora Marina para continuar con la misma logística. Adelante, Marina. Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a pedir que cerremos los ojos un momento, o así abiertos, y nos imaginemos en la Italia del siglo XIV, cuando había los intercambios de comercio. Imagínense todos los barcos increíbles. Si alguien juega Assassin's Creed, de quienes nos están viendo seguramente ubicarán perfecto de lo que les estoy hablando. Estos barcos de comercio que traían de la India y de lugares lejanos toda la mercadería, pero que también traían otras cosas, enfermedades,
animales, con algunos bichillos por ahí, y esto generaba pandemias. ¿Y por qué hablo de Italia del siglo XIV? Pues fue ahí cuando se generó la primer cuarentena que se tiene pues ahora sí que documentada como tal. Sí, entonces este tema de las cuarentenas no es una novedad, definitivamente. Lo que sí también les puedo comentar es que de acuerdo a un artículo del Journal Academy of Management, se menciona que, fíjense, en 1918 la gripe española mató nada más y nada menos que 100 millones de personas alrededor del mundo. Ayer estaba viendo el dato del COVID y bueno, definitivamente es una sexta parte apenas de lo que ocurrió en 1918. Entonces, lo que estamos viviendo en este momento, pues definitivamente valdría mucho la pena irnos a los anales de la historia de lo que ya se ha vivido en otros momentos y bueno, ahorita estamos hablando del presente, ¿verdad? De qué es el comportamiento y las condiciones actuales de las empresas. ¿Qué tenemos hoy en día a diferencia de en aquellos tiempos? Pues el Internet. Desde mi perspectiva sería la gran diferencia. ¿Por qué en 1918 se expandió de esa manera esta enfermedad? Pues porque no había los conocimientos, desde luego médicos, pero sobre todo de comunicación que tenemos hoy en día. Sí, este aplanamiento de la curva que estamos viviendo en México fue en gran parte y gran medida gracias a los medios de comunicación, de algo que ahora pues también voy a tocar, que es el tema de la responsabilidad respecto a la información que se comparte entre sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando tenemos y cuáles son las condiciones actuales de los negocios y por lo tanto de la gente, quienes trabajan en ellos, quienes consumen de estos negocios? ¿Qué ocurre cuando hay una pandemia? Pues desconfianza. Sí, no sé ustedes, pero yo en mi casa me la pienso 2 veces cuando alguien se acerca a entregarme desde un paquete hasta venir a pedirme la taza de azúcar. Sí, se genera esta desconfianza y eso ocurre también no nada más en la vida de la sociedad, sino también en la vida de los negocios. Y no es solamente una desconfianza entre quién se te acerca, sino también una desconfianza de esa información que nos está llegando. ¿En qué sí creo? ¿En qué no creo? Ahora, a diferencia de 1918 y en el siglo XIV, es que tenemos un exceso de información. Entonces, tenemos que ser muy inteligentes con respecto a la información que recibimos y que compartimos. Y nosotros, privilegiados de esta información que tenemos la capacidad y conocimiento de discernir, bueno, pues saber qué compartimos. En los negocios, creo que uno de los puntos que se está viviendo actualmente en cuanto al comportamiento, por un lado, se inició con esta desconfianza y creo que hoy en día es un tema de protección a nuestros colaboradores. Desde luego que hay muchas industrias y grandes empresas que pues lo de menos pudiera ser eso, ¿no? Pero también somos conscientes de que el capital humano es lo más valioso que tiene la empresa y que pues sí, también se tiene y se debe de cuidar. Entonces, ahora que se va a quitar la cuarentena, pues estos semáforos que se van a abrir para que pueda ir accediendo el personal a las empresas, también van a venir acompañados de este conocimiento, ¿sí? De estar dando información a la sociedad. Y reitero, pues sobre todo a la sociedad menos privilegiada que tiene que elegir la información que se le hace llegar. Entonces, para ir cerrando mi comentario, pues número 1, ¿qué vamos a ver en el comportamiento de los negocios? Pues es el hacer llegar información muy, muy puntual. Definitivamente van a continuar incrementando las compras de productos de salud, como son los cubrebocas, como son las mascarillas, como son los termómetros, porque son indicaciones gubernamentales respecto a cómo van a estar ahora accediendo los colaboradores a las empresas. Un segundo punto que quisiera tomar y que me da mucho interés y gusto que estamos coincidiendo los 3 investigadores en esto, que es cómo nos vamos a tener a lo local, ¿sí? Al tema del consumo local, al tema del comprador inteligente, del comprador responsable, y no lo estamos viendo nada más desde un punto de vista
de yo en mi casa, sino también un punto de vista entre las empresas. De manera personal, pertenezco a una asociación de aquí de Aguascalientes de mujeres empresarias, y ya me extendí de más de mis 5 minutos, pero nada más cierro con esto, donde de por sí siempre estamos insistiendo en consumir entre nosotras, pero hoy más que nunca creo que es algo que vamos a ver, ¿no? El consumo entre las empresas, sobre todo cuando hablamos de micro y pequeñas empresas. Muchísimas gracias, doctora Marina. Muy interesante su aportación. Le agradecemos mucho sus palabras. Le damos la palabra al doctor Francisco Álvarez para que nos comparta su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Primeramente decir si me escuchan bien, ¿verdad? Porque me tuve que mover por el sol, que ya llegó a tocar a la ventana. Entonces, bueno, yo quisiera nada más plantearles un poquito un escenario, y es mi aportación. Yo tuve el privilegio de estudiar la maestría en Administración Pública, y entonces veíamos muchísimas cuestiones de política pública y ciencia política, cómo impactaba en el mundo de los negocios. Realmente yo llegué a esa maestría porque quería entender el impacto de un actor muy importante que es el Estado en la estructura de los negocios. Y no es inevitable hablar del Estado, su visión, su ejecución, en cómo le impacta al pequeño y mediano empresario, ¿no? Entonces podemos hablar del marco de política pública federal, estos apoyos que sin duda aún son poco transparentes, hay poca dirección en la ejecución, sobre todo de esa política económica, y luego la división, porque esto es real. Yo hablo de hechos, la división que existe entre la agenda federal y algunas agendas estatales que de hecho compartimos en este bloque de estados, Aguascalientes y Guanajuato, junto con Jalisco y otros, Querétaro incluido, en donde pareciera que ya no estamos hablando de una agenda nacional, sino de varias agendas de cómo entender la crisis del COVID, y se le han pegado también esquemas políticos y esquemas partidistas que literal sí son a veces temas contrarios, sobre todo en los países de América Latina. Y en ese sentido, pues impacta al pequeño y mediano empresario, que sin duda no somos Italia, no somos China, no somos Estados Unidos, porque aquí el empresario mayormente pues no tiene educación universitaria, tiene primaria y secundaria, vive el día al día, y la mayoría de sus procesos son informales. ¿Por qué? Porque no confía. Bien lo dijo la doctora Marina, el tema es la confianza. Eso por un primer momento, pero segundo, también está el tema de que el país ha ido decreciendo en el tema de competitividad. Y aquí es muy importante porque no es solamente el COVID, sino lo que hemos venido arrastrando en los últimos 2 sexenios, en un decaimiento en el índice de competitividad global, y mucho tiene que ver con el acceso a Internet, la digitalización de los negocios, pero también el capital humano preparado, también la calidad educativa ha ido en decremento. Entonces los empresarios dicen, pues sí tengo empleados, pero ¿cuántos de ellos su potencial me ayuda a salir del hoyo que tengo actualmente, sobre todo en el tema de generar nuevas ventas? Y yo, por la experiencia, un poquito por el privilegio, y de verdad muy agradecido luego con las experiencias que tengo de varios empresarios con los cuales he hablado estos días, porque me dedico a investigación-acción, pues hemos pasado de algunas reflexiones. De primero, pues fue el problema, ¿no?, del COVID-19, algunos se quedaron en la queja, es decir, vete COVID, ¿por qué está así?, etcétera. Después pasamos algunos al tema de la adaptación, pues de modo me adapto y hasta empiezo a disfrutarlo. Algunos empresarios han empezado a caminar porque se han permitido reconfigurar sus modelos de negocio. Y por último, creces, y ese es el verdadero tema. ¿Qué empresarios han decidido crecer en esta nueva crisis? Y lo resumo en 4 elementos fundamentales. Primero, la capacidad de adaptación, es decir, tengo una empresa que igual es muy fija, con un liderazgo muy jerárquico, pero me doy la oportunidad de hacerlo horizontal, es decir, me adapto, evoluciono con el proceso que estoy viviendo. 2, cuido mi liquidez, y no solamente monetaria, sino mi liquidez de conocimiento. Yo vería el conocimiento como la moneda de cambio más importante para un empresario y para un negocio, que sin duda el aparato, como empecé, el aparato estatal no le importa, el aparato burocrático no, pero sí al tejido de negocios que se mueve especialmente en estas redes locales, ¿no? Y estas redes locales, cómo pueden ir creciendo a otras localidades. Y ahí el conocimiento es lo más importante. Tercero, enfoque. ¿Cómo te estás enfocando tu negocio? ¿Qué nuevos modelos de negocio tienes? Hay empresarios que han cambiado totalmente sus modelos de negocio.
Les voy a poner un ejemplo, una empresa con la que trabajo en San Miguel de Allende hacía simulaciones para la industria automotriz. Si está parada la industria automotriz, ¿qué hace? Bueno, pues ahora se dedica a hacer simulaciones en cuestiones educativas, porque lo que sigue es la tendencia, ¿no? Y el empresario, que por cierto lo entrevisto el viernes, hay anuncio, tengo que vender algo, el viernes en el café virtual, pónganle like ahí a Paco Álvarez en Facebook. Y el último, que es lo más importante, de verdad, y se los digo a los estudiantes, cuiden su salud. O sea, los gimnasios están cerrados, no importa, cuiden su salud, hagan ejercicio, hagan cardio, desempolven las pesitas que tengan ahí, porque la salud física es un referente de la salud emocional. Las y los empresarios que están saliendo se están cuidando muchísimo en el tema físico, porque también si no cuidamos la salud, también debilitamos nuestro sistema inmunológico. Y dejen ustedes el COVID, después del COVID hay 10,000 y otros virus en el ambiente, y hay que tener muy fuerte nuestro sistema inmunológico. Entonces, yo termino con esta recomendación, si también hay empresarios: adapta, liquidez, enfoque y tu salud. Muchísimas gracias, Paco. Muy interesante. Tu aportación, sin duda alguna, es como abordarlo desde otra perspectiva, ver desde los aspectos más importantes que están impactando actualmente en este tema. Muchísimas gracias a los tres panelistas. Ahora les cedemos la palabra a los asistentes. No sé si algún alumno o profesor quiera tomar la palabra y comentarnos alguna duda o algún tema referente a esta segunda pregunta. Les cedemos la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes y muchas gracias por su participación. Es un honor contar con panelistas como ustedes. Bienvenidos. Gracias, doctora Marina. Un gusto vernos en estos espacios. Ya compartimos algunos otros. Somos aficionados del vino, ¿verdad? Por ahí, Marina. Hola, maestra Marcela y nuestro estimado doctor Paco. Muchas gracias, docentes, alumnos, maestra Rocío. Y pues aquí con una pregunta, como bien comentaba la maestra Marcela anteriormente, pues el consumo ha estado cambiando en estos tiempos de contingencia. La demanda ha cambiado pues hacia aspectos básicos de entretenimiento, de salud, etcétera. Y también pues se ha abierto las puertas a nuevo tipo de negocios. Hay personas que emprendieron en la parte de alimentos, que no tenían un negocio y ahorita pues preparan ciertos alimentos, los venden, tienen servicio a domicilio, están incursionando en este tema también de las tecnologías, etcétera. Mi pregunta va enfocada hacia esta variable. No sé si existan estudios o si ustedes han estado investigando esta parte, la tendencia después de esta contingencia o cuando vaya pues abriéndose un poquito más las restricciones de salir, de poder ya pues retomar un poquito la dinámica presencial que teníamos anteriormente. ¿Hacia dónde va la tendencia de los negocios? ¿Hacia qué rubro? ¿Hacia la construcción? ¿Continuamos en la parte del ocio? ¿La gente va a salir a vacacionar? ¿O hacia dónde estamos yendo en esa tendencia? En la parte de salud, no sé, pues si la tendencia va hacia una esperanza de vida o hacia bajar de peso, los gimnasios. La gente pues tiene un presupuesto muy organizado, entonces ¿qué nos recomiendan a nosotros como estudiantes, como próximos emprendedores de incursionar? ¿Hacia dónde creen ustedes que va esa tendencia del mercado terminando o abriéndose un poquito más la contingencia? Muchísimas gracias, maestra Arely. Los panelistas, no sé qué nos puedan comentar. Tengo aquí en la planeación que es la tercera pregunta. Me dio mucha risa porque de hecho es la tercera pregunta que tenemos preparada para este panel. Me voy a permitir leérselas tal cual como la tenemos planteada y les vamos cediendo la palabra para que la respondan. La pregunta que tenemos nosotros preparada es: ¿qué transformaciones tendrán los negocios en nuestro país una vez que haya finalizado la contingencia sanitaria? Queremos, y como bien nos menciona la maestra Arely, conocer desde su perspectiva cuál es su opinión o qué están viendo ustedes como expertos en el área, qué van a sufrir o qué transformaciones van a tener estos negocios, así como la tendencia de los consumidores. ¿Qué vamos a ver nosotros?
Le cedemos la palabra a la maestra Marce. Muchas gracias, Arely. Gracias. Nos adelantamos entonces poquito, excelente. Entonces, quiere decir que tengo 2 minutitos más, lo cual me parece maravilloso para poderles compartir precisamente mi pantalla nuevamente. Bueno, tenemos por aquí en la pantalla cómo era nuestro consumo o cuáles eran las empresas, cuánto dedicábamos de nuestros ingresos a adquirir diferentes bienes y servicios, ¿no? Estamos viendo que en ahorro destinábamos el 8%, para restaurantes y para viajes, incluyendo evidentemente hoteles, 8 y 9%, alimentación 17%, todo lo que es retail, el consumo de ropa, por ejemplo, calzado, 12%, y en la vivienda el 22%. ¿Qué pasa en este momento que estamos en confinamiento? Pues han caído impresionantemente algunos de ellos, otros han aumentado. Tanto restaurantes como los viajes es un hecho, estamos en 0%, no los estamos visitando, no lo estamos haciendo. Sin embargo, el ahorro se ha incrementado en un 16%. Creo que aquí hay una importante oportunidad, sobre todo para fintech. Es muy importante porque muchas de nuestras actividades en cuanto a bancos las estamos realizando a través de la tecnología. Entonces, es un área de oportunidad bastante interesante que en general va a tener un crecimiento de 102%. Sin embargo, lo referente a Horeca, que son los hoteles, restaurantes y cafeterías, sí va a tener un decremento. No vamos a regresar a los niveles que se tenían precrisis definitivamente. En cuanto a lo que es el comercio, casi vamos a estar a la par una vez que concluya precisamente este confinamiento, esta cuarentena. Sin embargo, en este momento no tiene mucho movimiento. La alimentación aumentó, ustedes lo podrán ver en sus refrigeradores. Ha aumentado bastante el consumo de diferentes alimentos, botanas, congelados, etcétera. Vamos a regresar a los niveles que teníamos. Tampoco vamos a estar comiendo como puerquitos toda la vida, ¿no? O sea, vamos a regresar al nivel normal. Así que aquí podemos tener como tal un escenario previsto. No quiere decir que va a ser exactamente igual, pero nos puede dar una idea de hacia dónde se va a mover el consumo, hacia dónde se van a destinar los ingresos de cada uno de nosotros. Algo muy importante, el ahorro. El ahorro se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque es una situación incierta. Vamos a empezar a guardar un poquito más porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener nuestro empleo, porque no sabemos si la empresa va a aguantar o no. Lo mencionaban ya mis compañeros. Precisamente aquí es importante el flujo y es muy importante que el empresario haga ese guardadito y que tenga una salud financiera para que pueda aguantar. Por lo tanto, hay cambios a los cuales debemos adaptarnos. Hay que consolidar los canales online, lo mencionaba Marina. O sea, es bien importante que si no lo tenías, lo tengas. Y si lo tienes, lo utilices y lo utilices de la mejor manera. Para que puedas darle atención, también preguntaba el maestro Alejandro, para que puedas darle una atención personalizada a través de estas plataformas online a tus clientes, a tus consumidores. Tienes que brindarles nuevas experiencias agradables, que una vez que hayan utilizado estas plataformas en las cuales tú estás, quieran regresar, no por obligación como es ahora, sino porque realmente les gustó el proceso. Los modelos de compra, también lo mencionaba Paco, han cambiado y van a cambiar todavía más. Y si no lo has cambiado, entonces tienes que pensar en cambiarlo. Hablemos, por ejemplo, de la moda. Va a tener que ser una cadena de producción mucho más corta y mucho más local. También hablábamos de eso. Tenemos que voltear a ver los productos locales, los servicios locales, más de lo que lo hacíamos antes. Eso es lo que nos podrá, sacar a flote a todos. Y también lo mencionaba Marina, se va a acelerar el cambio del marketing. Esto nos obligó a que las cosas se hicieran mucho más rápido. Hay que redefinir nuestros canales, hay que tener más relaciones públicas, hay que empezar a deshacernos de las cosas físicas como los catálogos físicos. La gente va a querer, mándame tu catálogo por WhatsApp, que es lo que usamos todos,
O pónmelo en Face, o pónmelo en Instagram, o a lo mejor en una de esas pónmelo de una manera interesante en TikTok. Entonces es muy importante que veamos qué es lo que se espera de nosotros como empresa para poder establecer un plan de acción y hacerlo de manera anticipada. Básicamente con esto concluyo. Muchísimas gracias, maestra Marce. Pues vamos como que uniendo todos los temas, si se dan cuenta es como ir retomando un poquito de toda la información para con base a eso poder aportar la opinión de la maestra Marce de qué esperamos para el futuro de los negocios. Muy interesante tu análisis, Marce. Muchísimas gracias. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Marina. Muy bien. Bueno, pues con esta pregunta quisiera comentar lo siguiente. Ahora sí que les invito a sacar lápiz y papel, o para los que estén conmigo, sacar el notes de sus celulares y apuntar los 4 puntos que nos van a hablar sobre cómo los negocios se van a transformar desde mi perspectiva. Lo primero sería la digitalización. La digitalización definitivamente es un impulsor de los negocios, es un impulsor de los cambios, lo estamos viendo al día de hoy. En SEOs ya sabíamos que esto era una ola a la cual tenías que subirte, que ya se venía desde hace años, sin embargo ahora pues en México y en Aguascalientes ya no lo digamos, se aceleró. Entonces digitalización sería el punto número 1. El segundo punto es definitivamente innovar, ¿sí? Pero hay que entender qué es innovación. Innovación quiere decir hacer las cosas de manera diferente, pero dándole un valor agregado. Y no necesariamente tiene que tener una cuestión tecnológica. Puede ser un servicio, puede ser un proceso, o puede ser que le agregues alguna cuestión tecnológica, pero tiene que agregarle valor a lo que tú estás ofreciendo, llámese un servicio o llámese un producto. Y el siguiente punto sería, y creo que reitero, todos lo hemos tocado, es el tema local, ¿sí? Que todos tenemos esta visión del consumo responsable y del consumo local. Y responsable no me refiero a que compres 1 o 20, o sea, compra lo que tú quieras, pero busca, revisa la etiqueta, acostúmbrate a leer quién hizo eso, de dónde lo importaron, quién lo importó, cuándo, cómo. Lo hicieron en Aguascalientes, ¿a quién estoy realmente apoyando? ¿A quién le estoy dando mi dinero? ¿Sí? Y eso lo hacemos todos, incluso ustedes chicos que ahorita nos están escuchando, que ustedes cuando compran online, que seguramente están más acostumbrados que nosotros, desde una aplicación, ¿a quién le estoy comprando esa aplicación? ¿Es una empresa mexicana o es una empresa internacional? En Spotify, ¿estoy escuchando un grupo internacional o un grupo local? ¿Sí? En cualquier punto donde hagamos o generemos alguna compra, hacer estas compras locales y pues obviamente que local hablo de nuestro país y hablo de nuestro estado. Y entonces estaré tomando la responsabilidad de cómo estoy generando esta compra y a quién estoy aportando mi economía. Y bueno, pues también el punto número 4, que sería alumnos tengan una visión de futuro. Y para hablar sobre esta visión de futuro les voy a dar el siguiente ejemplo. Aquí en casa nos gusta mucho René de Calle 13. Yo sé que varios grupos ya hicieron esto, pero yo fue primero con René con quien lo vi, que lanzó su primer sencillo de su último disco a través de lo pueden encontrar en YouTube, su canción, la empezó a reproducir en un, llamémosle concierto, pero de manera online, donde todos los integrantes de su grupo aportaban la parte de que le tocaba de su canción desde su casa, ¿sí? Entonces, eso me lleva a hablar de esta visión de futuro. ¿Cuándo hubiéramos pensado que se iba a hacer una integración de una canción, cada quien desde su casa? ¿Sí? Entonces, eso es innovar y eso es una visión de futuro. Y ustedes, chicos, ahí que están a punto de graduarse o que están cursando su carrera, tengan esa visión de futuro. Y para ello les voy a dejar un ejercicio. Siéntense un ratito y piensen, ok, si nos dijeran que a partir de hoy la feria de Aguascalientes ya no se puede llevar a cabo, ¿cómo le vamos a hacer para que sí se haga esa feria digitalmente, por ejemplo? Es romper esos paradigmas. Ahorita estaba escuchando, pues el turismo ya viene a la baja. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que la gente de hotelería siga teniendo gente o ingresos?
Hay que cambiar los esquemas y romper esos paradigmas. Hay que innovar, hacer las cosas diferente, agregando valor y desde luego generando ingresos al bolsillo de la gente. Y desde, obviamente, mi cancha, que es lo digital, bueno, pues hay N cantidad de herramientas donde si tus papás o tú mismo tienes un negocio, una tiendita, o generas ropa o produces alguna artesanía o alguien en tu familia lo hace, piensa, ¿cómo esa persona hoy puede digitalizar su negocio y por lo tanto generar un ingreso? Ahí es donde va a estar realmente el futuro de las empresas y de los negocios, sobre todo hablando de este país, que más del 95% de las empresas son microempresas y de las cuales pues subsistimos todos. Si hoy estás pagando una colegiatura y estás pensando, ¿cómo lo voy a hacer para pagarle el día de mañana? No te preguntes eso, más bien di, ¿qué voy a hacer ahora con este ingreso para poder continuarlo, para poder seguir teniendo este recurso y poder continuar con mis estudios y mucho más? Ahora sí que no depende de preguntarle al gobierno qué va a hacer por nosotros, sino preguntarnos nosotros qué vamos a hacer por nuestro país y por nuestra propia economía, y con eso cierro. Muchísimas gracias, Marina. Excelente aportación, muy interesante lo que nos comentas, porque efectivamente hay muchos alumnos en negocios ahorita que tenemos, que efectivamente ellos tienen negocios, sus papás tienen negocios, puede ser que estén preocupados por este tema de la colegiatura, entonces es pensar qué podemos hacer para que sí tengamos ingresos, para que siga funcionando nuestra economía, al mismo tiempo de pensar y hacernos conscientes de qué puedo hacer yo como consumidor para poder apoyar a las empresas cercanas, ya sea de Aguascalientes, de Guanajuato, de nuestro metro cuadrado, tratar de apoyar a la gente que está cerca de nosotros. Muchísimas gracias, Marina. Ahora le cedemos la palabra al doctor Paco. Muchas gracias. Pues primero, de verdad que me la dejan bien difícil Marisela y Marina, porque ya abonar algo es complejo después de la gran expertise que ambas tienen, pero voy a intentarlo, y para ello voy a desprenderme de la razón. Voy a dar una respuesta no racional y esta vez la voy a dar con el corazón. Y en ese sentido va mi reflexión. Vamos a vivir una especie de vivir en un portal, de querer regresar a la normalidad de manera nostálgica. A esa normalidad donde tú ibas al centro comercial y si tenías el ingreso para comprarte 10 pantalones, los comprabas. Si tenías el ingreso para comprarte 10 computadoras, lo comprabas. Y ese es realmente a la normalidad que un cierto porcentaje de la población quiere regresar al consumo continuo y constante de objetos. Porque antes del COVID estaba muy presente el ser en el tener. Y sin duda, esta COVID yo le llamo desde el corazón un portal de posibilidades, en donde hemos redefinido muchísimos elementos emocionales antes que elementos económicos o de acceso. Y créanme que esta respuesta la estoy dando también, mis compañeras del doctorado me conocen desde hace tiempo, desprendiéndome de una parte que yo creía que me definía, que la trabajé 3 años en el doctorado, que es la razón, y que hoy me doy cuenta con toda la humildad del mundo que no me es suficiente. Y el simple hecho de desprenderme del hecho de que no es suficiente me permite tocar ese mundo que desde la emoción yo quisiera que se presentara. Ese portal de posibilidades que alcanzo a visualizar, que también impacta a los negocios, pues tiene que ver con la familia. La familia tiene una reconfiguración constante en la época post-COVID. Segundo, la parte de las relaciones humanas, el sentir un abrazo, el sentir un apretón de manos, el estar con alguien que amas realmente, que no simplemente la palabra yo amo queda en una superficialidad de este capitalismo destructivo, el cual hemos formado parte. La parte de la comida también va a tener un sentido nuevo, porque no podemos ya comer de manera irresponsable, porque el COVID nos ha enseñado que había estos letreros de que no puedes llevarte más de 5 cosas porque tienes que pensar en el otro. También la moda. ¿Para qué tener tantas bolsas y tantos zapatos y tantos sacos y tantas corbatas si con unos jeans y una playera eres más que suficiente? También vamos a cambiar ese esquema de la inversión. ¿Para qué invertir en piedras? Igual
puedo hacer mi trabajo donde quiera, yo necesito estar móvil, yo necesito moverme. ¿Para qué establecerme en un lugar donde igual las condiciones de comunidad no son las mejores? Y por último, vuelvo a conectar la razón y ahora hablo del ingreso. Lamentablemente, las economías desarrolladas van a vivir un decremento del ingreso. Ya lo presentó la maestra Maricela en la gráfica. Y eso tiene dos vertientes. Uno, en un mundo todavía con este capitalismo destructivo, pues menos personas vamos a tener acceso a bienes desde esta perspectiva anterior de yo soy, yo tengo, entonces menos personas van a poder alcanzar. Pero también puede presentarse la otra versión en otro tipo de mentalidad como civilización, que es el ajustar precios, ajustarse también el acceso y el mantenimiento de esos nuevos servicios y de esas nuevas maneras de hacer. Al último, yo lo resumiría donde sí necesitamos innovación, como comenta Marina, yo coincido. La parte de emprendimiento va a ser más importante y para los jóvenes las habilidades de emprendimiento social, las habilidades de verse como emprendedor, como un agente de cambio, y yo llamaría un descolonizador del pensamiento, porque estamos extremadamente colonizados, sobre todo por nuestro vecino del norte, y abonaría un elemento fundamental, el trabajar con la conciencia. ¿Qué es la conciencia para mí? ¿Cómo me integro un propósito más allá del humano y me integro también a un propósito cósmico? Porque sin duda, como diría Carl Sagan, pues también somos polvo de estrellas y nuestras acciones, querrámoslo o no, también tienen un impacto en muchísimas realidades. Así que con eso cierro una respuesta entre la razón y la emoción, porque también para mí este es un nacimiento de una nueva versión de mí. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Paco. Efectivamente, creo que para muchos de nosotros es una transformación completa, desapegarnos de tantas cosas que estábamos acostumbrados, por ejemplo, ir a comer a tal lugar, consumir bolsas, como decía, ropa, zapatos. Por ahí vi la carita de Marina que decía, no, pero la verdad que sí, yo soy feliz ya ahorita con una playera, un short y ya, no necesitamos más. Y antes era de que, oh, un vestido, otros zapatos. La verdad es que te hace reflexionar, pensar muchísimo, cambiar tu forma de ser, de comprar, de valorar a la gente, el no poder tener ese contacto físico con la gente, de verlos a la cara, de poderlos abrazar, saludar. La verdad que a mis alumnos que están aquí los extraño tanto, no poder hacer eso, no verlos en clase, no escuchar sus voces todo el tiempo ahí, las cosas que podemos trabajar, las dinámicas. Está padre la modalidad que estamos viviendo ahorita, la clase se da, los temas lo estamos viendo, aprenden. Sin embargo, el contacto físico con las personas es muy, muy importante. Y bueno, agradecemos muchísimo tu participación, Paco. Vamos a continuar con la dinámica. Le damos la palabra a los participantes. No sé si algún alumno, maestro nos quiera hacer otra pregunta aparte. Hola, Robert. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Definitivamente muchas felicidades. Tenemos panelistas de lujo. Estoy deleitándome con la lectura de sus currículums. A Marce ya tenía el gusto de conocerla cuando nos dio por ahí un entrenamiento con CETUM en municipio sobre el tema de Facebook y redes sociales. Un gusto, Marce, tenerte por acá. Marina, feliz Día del Mercadólogo. Doctor Paco, muchas felicidades, excelentes aportaciones y la verdad que el mensaje de ustedes es muy esperanzador. Definitivamente, después de esta situación, nos estamos convirtiendo en mejores seres humanos. Y yo les tengo una pregunta desde la perspectiva de nuestra incubadora de empresas. Tenemos por ahí la gran responsabilidad y reto de apoyar en la coordinación de la incubadora de empresas del campus y ahora más que nunca nuestros alumnos, egresados y comunidad pues necesitan de la ayuda para fortalecer su espíritu emprendedor. Entonces, mi pregunta concreta, y es para los tres, nada más, por ejemplo, en el tema de innovación tecnológica, veo ahí en el currículum del doctor Paco, ¿qué recomendaciones nos pueden hacer desde el punto de vista de las líneas de emprendimiento? Porque la UVM tenemos la bendición de contar con una vicerrectoría de investigación, innovación e incubación de empresas. Y el doctor Gerardo Dulkowski, nuestro vicerrector de innovación, nos está motivando para abrir líneas de emprendimiento en incubación de base tecnológica, pero sin descuidar la incubación de empresas de base tradicional, porque también es muy importante
y que los alumnos ahora más que nunca, egresados, alumnos y colaboradores y público en general, ahora más que nunca tengan esas habilidades para poder emprender el autoempleo y desarrollar todas esas habilidades y como ustedes bien lo comentan, con la digitalización, innovando y apoyando el mercado local. Entonces, la pregunta concreta es, ¿qué recomendación, qué consejo nos pueden hacer a nuestra incubadora de empresas? Estamos viviendo una época de la digitalización, estamos haciendo esfuerzos extraordinarios con colaboradores tan importantes como el profesor Alejandro Esparza, que lo veo ahí conectado, que siempre nos apoya y promueve la incubadora de empresas, Areli, la doctora Rocío, todos estamos poniendo nuestro talento al servicio del emprendimiento. ¿Qué consejo, qué nos pueden recomendar en materia de incubación de base tecnológica, estrategias de innovación? Y estamos ávidos de escuchar sus recomendaciones porque sabemos que tienen mucha experiencia en temas de incubación de base tecnológica, emprendimiento. Estamos ávidos de escuchar sus recomendaciones, por favor, y muchas felicidades. Muchas gracias, Robert. Me distraje un poquito porque se va a descargar la computadora, pero le cedemos la palabra a nuestros panelistas. No sé quién quiera responder primero el cuestionamiento del maestro Roberto. Marina, le damos la palabra a Marina. Gracias. Bueno, maestro Roberto, primero que nada, muchas gracias por escuchar nuestras aportaciones y por tener una incubadora. Sé lo que ello representa, sé que Marce también sabe lo que ello representa. Es todo un gran reto, pero también es algo hermoso el poder conocer estas nuevas ideas y alimentarlas y sobre todo verlas tener éxito. Desde el punto de vista de la investigación, me permito compartirte, el día de ayer justamente estaba leyendo un artículo que nos hablan del pivoteo. Sí, ya ves que es algo que nos reiteran mucho, pivotea tu idea y ve qué te dicen y si no les encanta, pues a lo mejor no funciona. Y en ese artículo precisamente se menciona que hay que tener mucho cuidado las incubadoras con el pivoteo, que quizás la forma en que se acercan los emprendedores hacia la persona o el grupo de personas con quienes van a pivotear es que les den un pequeño background con respecto a cómo llegan a esta idea y por qué llegan a esta idea, desde un punto de vista incluso social. ¿Sí? Entonces, eso puede cambiar totalmente la perspectiva de la persona que les va a contestar, ¿sí? Que quizás si llegan desde cero, pudiera ser que ese pivoteo pudiera tener alguna tendencia negativa. Me pareció súper interesante, reitero, todo esto está todavía en temas de investigación, pero creo que valdría la pena desde nuestra perspectiva como incubadoras el revisar por qué se hace un llamado de atención al pivoteo. Quizás estamos eliminando una gran idea porque no se pivoteó con la persona o con el grupo de personas adecuadas. Desde el punto de vista de innovación en TI, yo sí me iría a proponer, y más con lo que se está viviendo, que no importa si la empresa es de base tradicional, que me encantaría entender para la universidad qué es base tradicional, no importa si es una empresa de servicios, si es una empresa de producto, de manufactura, de comercialización, el tener esa visión siempre de digitalización, ¿sí? De lo que platicaba hace un ratito. A ver, este producto, este servicio, ¿cómo puedo hacer que se logre, que se venda, que se comunique a través de las herramientas online que existen? Ya lo decía alguien hace un ratito, un ejemplo de enviar por WhatsApp los catálogos, ¿no? Por ejemplo. Hay una cantidad de herramientas y ese es también mi siguiente punto con el que voy a cerrar. El aprovechar las herramientas digitales, a veces no somos expertos o los emprendedores o las mismas incubadoras no son expertas en esas herramientas digitales, entonces es cuando vale la pena el tema de la profesionalización, no porque cierta plataforma online, Facebook me dice, ponle 100 pesos y con eso empiezas a vender. Todos sabemos que eso no es cierto. Se necesita conocimiento, se necesita elegir las plataformas adecuadas, se necesita sobre todo el medir
ese Big Data que me va a ir generando la plataforma para hacer una inteligencia de mercados. Ese es el verdadero valor de las plataformas y de toda la estrategia online. El medir esa información y aprovecharla. ¿Y cómo se aprovecha? Pues obviamente optimizando la misma herramienta y utilizando nuevas herramientas que me van a acercar más clientes potenciales, o sea, leads o como tal el cierre de venta. Entonces yo me iría a hacer esas propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Le cedemos la palabra a nuestros ponentes. A Marce. Muy bien, Marce, gracias. Siguiendo con el último comentario que hacía Marina, yo daría 3 recomendaciones bien sencillas. 1, aprendan a utilizar Google Trends. Eso es muy importante para que entonces puedan ver realmente cuáles son las tendencias que existen a nivel local y a nivel mundial. Hay ahorita en línea unos cursos que Google está poniendo a disposición, no sé si los va a dejar exclusivamente por la cuarentena, que se llama Crece con Google desde casa, y te da una visión generalizada de sus diferentes espacios para que sepas primero que existen, porque muchos de ellos no sabemos que existen, y cómo utilizarlos. Segundo, del Big Data. Efectivamente, vamos a aprender a utilizar el pixel de Facebook, creo que es muy importante. Aprender a utilizar también Google Analytics es básico para que podamos obtener ese Big Data y que nos pueda ser útil. Entonces, básicamente yo me iría con esas 3 respuestas. Utilicemos Google Trends y aprendemos a utilizar el pixel de Facebook y Google Analytics, y con eso tenemos un buen comienzo y un buen ratito para empezar a saber hacia dónde nos podemos mover como negocio. Gracias, Marce. Doctor Paco. Gracias, maestro Roberto. Muchas gracias por su pregunta. Gracias. Yo daré una pregunta muy disruptiva en el sentido de, cuando uno trabaja el tema de innovación tecnológica, uno tiene que ser muy rebelde con las líneas institucionales. Yo actualmente coordino un posgrado en innovación tecnológica y gestión en un área de ingeniería, ciencias naturales y exactas, no siendo ingeniero. Y ya teniendo 10 años en la Universidad de Guanajuato, y siempre he dicho que en el terreno de la innovación uno tiene que jugarse hasta el puesto en cada una de las acciones y los proyectos que uno ejecuta, porque las instituciones son lentas, y no por la culpa a veces de los líderes, sino porque la propia estructura está así creada y hay poquitos líderes que quieren mover el status quo. Entonces, un poco en el sentido de en el marco de este análisis, es un poco invitarlo a pensar más radicalmente esta parte de innovación tecnológica. No necesariamente a la parte tradicional del negocio que genera dividendos, sino a la parte de emprendimiento social. Y la parte de innovación tecnológica, no el centro, sino es un medio. La tecnología no debe ser el centro, la tecnología es como un martillo. Lo que realmente le pone fuerza son las personas. Y yo hablo de un humanismo por encima de la hipertecnologización. Siendo un tecnólogo que apoya el uso de tecnologización, pero también un humanista. En puntos muy concretos, ¿qué le podría recomendar para enmarcar todo esto de la parte del bienestar social, la parte de las necesidades sociales, la parte de la tecnología? Porque también queda claro que en este mundo tecnológico, gran parte de la base de la pirámide no va a jugar. Entonces hay que integrar. Una universidad es un centro de conocimiento. Tenemos que desmitificar que es una torre de marfil y que está al servicio de los otros, porque al momento de estar al servicio con los otros generas un nuevo capital social que irremediablemente se referirá en un económico, sobre todo en esta economía que se está visualizando. Por eso digo que es más disruptiva, más rebelde, si gusta mi apreciación. Yo abonaría por la parte de equipos multidisciplinares totalmente, y ahí la lucha de egos va a ser muy importante, el control de los egos por parte del líder, porque todo mundo es experto cuando hablamos de tecnología, y cuando hay que hacer, nadie mete las manos si hay mucho ego, ¿no? Segundo, la parte de investigación, pero una investigación no de escritorio, sino contactar con la gente, si no se puede de manera física, de manera virtual, pero contactar con la gente y hasta con la gente en la base de la pirámide. Tercero, la parte de los tipos de gestión. ¿Cómo es mi gestión con la gente? ¿Cómo trabajo con la gente? ¿Soy muy autocrático o genero espacios para la creatividad, para la libertad de pensamiento, para la democratización de los procesos, la inclusión?
Cuarto, la parte de la tecnología es el medio, que eso nos tiene que quedar bien claro porque los chavos, y yo lo vi en el foro que fui a Moscú, el enamoramiento que existe por la tecnología, y perdón, pero debemos de desangelizar eso. Google es una herramienta. Es más, hasta criticar a Google es válido, porque si no nos volvemos partícipes también de este gran hermano. Tenemos que entenderlo, sí, pero también tener las herramientas para criticarlo y hasta generar nuestras propias plataformas. ¿Por qué no un Google mexicano? Se va a convertir en temas de seguridad nacional, la parte de la información. No ahondo más en el tema porque luego me apasiono, me sale la parte de administración pública y ciencias políticas, pero en grandes rasgos, eso es como mi recomendación en la innovación. Innovación tecnológica tiene un componente muy importante, maestro, en la economía, pero también en la política en los próximos 10 años, créanme. Muchísimas gracias. De hecho, incluso tenemos un RENIECIT como VM, como Red Nacional, y tenemos todo un equipo de investigadores, y como la doctora Chío, y necesitamos ser efectivamente disruptivos. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Dios los bendiga. Muchas gracias, Robert. Al contrario. Bueno, aquí en el chat tenemos un comentario de uno de nuestros alumnos de VM de negocios. Él es Luis Guillermo Franco Herrera, está actualmente en segundo semestre. Él comenta que agradece mucho la participación de los ponentes, muy interesante le parecieron todos los temas, y nos recomienda ver la película El Vendedor de Sueños, que se encuentra en Netflix, que toma una temática similar en donde el personaje principal sufre diferentes situaciones que lo hacen llegar al borde de entrar en colapso. Entonces véanla, no les platico, pero sí está muy interesante, se la recomendamos. Aquí muchas gracias, Luis Guillermo. No sé si exista alguna otra participación, comentario o duda por parte de nuestros estudiantes. Perfecto, entonces para no extendernos más del tiempo programado, damos la palabra a la maestra Brenda Rodríguez, coordinadora de la carrera de negocios, para que nos aporte sus palabras en cuanto a esta actividad. ¿Nos escuchas, Bren? Sí, te escucho. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Bren, te escuchamos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora. Para mí es un gusto que me permitieras entrar aquí un ratito a este panel. Primero que nada, agradecerte a ti por crear este tipo de espacios en donde los estudiantes tienen la posibilidad, a través de estos expertos como es la doctora Marina, la maestra Marcela y el doctor Francisco, el conocer sus puntos de vista respecto a este tema tan crítico que al día de hoy nos atañe a todos, y más a los alumnos que están involucrados en todo este tema de emprendimiento, negocios y demás. Entonces, de verdad les agradezco mucho a ustedes como panelistas, agradezco mucho su tiempo, el espacio, su conocimiento compartido con nuestros estudiantes y profesores que estuvimos aquí en este panel. No sin antes también comentarles a los estudiantes que todo esto, todas estas estrategias extracurriculares, hablando académicamente, se hacen solamente por ustedes y para ustedes. Si bien es cierto, todo programa académico se ve y se desarrolla a lo largo de sus clases que han tenido en toda esta contingencia desde sus casas, para nosotros es muy importante que reciban este tipo de información extra por parte de expertos que estén en la práctica y conocen perfectamente los pros y los contras de la situación que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esto, insisto, todo esto se hace por y para ustedes. Espero y podamos aprovechar este evento y los que siguen, o los que tuvimos incluso, que nos lleváramos una muy buena experiencia, un mayor conocimiento respecto a estos temas. Entonces, Rocío, muchas gracias, y pues por mi parte es todo. Agradezco a todos y felicidades, Chío, por este gran trabajo. Muchísimas gracias, maestra Brenda. Gracias por tus palabras. Y bueno, como bien lo menciona la maestra, estos eventos son especialmente para los alumnos, sean de VM o no lo sean, que los aprovechen, que aprendan, tengan toda esa información, prepárense mucho, conéctense a sesiones, cursos, todo lo que está viendo ahorita en línea.
En UVM estamos por iniciar sus vacaciones, entonces no desperdicien el tiempo, aprovechenlo capacitándose. Y bueno, para mí fue un honor haber organizado este evento. Estuvo todo el equipo de licenciatura semestral apoyándonos en este foro de investigación estudiantil. Como líder de la investigación en campus, para mí fue un gusto, disfruté muchísimo este evento. Hace ratito lo comentábamos con Brenda, la verdad que nos gustó mucho más en esta modalidad. Pudimos ver varias actividades simultáneas, entrando y saliendo, entonces, pues muchísimas gracias, gracias a todo el equipo, gracias a ustedes alumnos por formar parte de este evento y principalmente en este panel, gracias a nuestros panelistas, estrellas, como les dije desde un inicio, son expertos en el área, nos sirvieron muchísimo sus comentarios, sus aportaciones, les agradezco mucho. Ahora me permito ceder la palabra a la maestra Arely Delgado Espinosa, directora académica del Campus Aguascalientes, quien nos va a dar unas palabras y va a dar los ganadores del evento de investigación y finalizará y dará por clausurado este evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pues me uno a los agradecimientos. Primero que nada, agradecerte a ti, doctora Rocío, por todo este sexto foro de investigación. En verdad, una excelente logística. Gracias porque al frente del Centro de Investigación de UVM Campus Aguascalientes se ha notado pues todo este trabajo tan valioso. Muchas gracias por toda tu participación. Gracias a la maestra Brenda. Gracias a los docentes y también pues muchísimas gracias a los panelistas. Fue un deleite escucharlos. Realmente salimos de este panel con nuevas ideas, nuevos conocimientos, también para nosotros, maestros que estamos al frente de la educación en esta institución. Un verdadero deleite escucharlos y pues agradezco que se abran estos espacios porque hoy en día es muy importante la investigación y más en estos tiempos donde nos llegó sin estar preparados, nos llegó a todos y qué mejor que hacerlo de una manera unida, los académicos, los expertos como ustedes, los estudiantes, los docentes. Creo que en la medida que nos unamos y trabajemos en equipo, podemos verdaderamente transformar el mundo que viene pues a continuación. Si lo hacemos conscientemente y sensibles a ese cambio unidos, pues podemos ver un verdadero cambio en nuestro mundo. Y la educación es clave fundamental para ir hacia un objetivo final. Entonces, pues me uno a los agradecimientos. Gracias a ustedes, estudiantes, por participar, por también pues tener esa cultura de ahondar un poquito más en la información, en el conocimiento. Estamos en la era de la información y aquí el reto es saber discernir, es saber encontrar ese punto clave. Entonces agradezco invaluablemente que también participen, que investiguen, que les interese todo este tema. Y pues sin más preámbulo me gustaría decir los ganadores. Como bien comentaron, ustedes saben que hubo mesas de trabajo de diferentes academias, tuvimos las mesas de negocios, las de ingeniería, de salud, y pues les comento la dinámica un poquito. Los alumnos presentaron toda su investigación y la rúbrica estuvo dividida en la parte de la fundamentación teórica del proyecto, la factibilidad del objetivo, la metodología, la innovación y la presentación por parte de los alumnos, aunado a la coherencia en cuanto a las fuentes y las referencias bibliográficas. Los jueces, que también agradecemos bastante su participación y la calificación en estas mesas de trabajo, fueron los que estuvieron evaluando las rúbricas. Y pues ya tenemos a los ganadores, los cuales pues vamos a hacer llegar también su reconocimiento, igual los panelistas. Muchas gracias por estar aquí. Y pues voy a comenzar por el área de negocios. Nuestro ganador final fue la investigación real de asientos. Ese fue nuestro ganador en la Academia de Negocios. Muchas felicidades por toda la participación, por todo el enfoque y la investigación. Y nos pasamos también en el área de Ciencias de la Comunicación. Y aquí el tema ganador fue la mujer símbolo en el cine de oro mexicano. Ese fue nuestra investigación ganadora en el área de Ciencias de la Comunicación. Nos pasamos en el área de Derecho y por una votación unánime con nuestras rúbricas,
fue el ganador el voto para menores de edad, 16 y 17 años de edad. Ese fue nuestro tema ganador. En la parte de ingeniería tenemos bolsa ecológica, que fue la que ganó, y en psicología, calidad de vida. Esos fueron nuestros temas de investigación ganadores en nuestras mesas de trabajo. Como les comento, les haremos llegar a sus correos electrónicos y también presencial sus reconocimientos, así como su premio. Muchísimas felicidades a todos por su participación. Un gusto, como les comentaba, estos espacios. Esperemos se sigan generando, que ustedes también, panelistas, nos inviten. Son totalmente bienvenidos a esta institución, esta casa de estudios. Por favor, siéntanse en la libertad de siempre aportarnos con este maravilloso conocimiento que nos dieron el día de hoy. Y pues, sin más preámbulo, damos por clausurado nuestro 6º foro de investigación estudiantil, siendo las 18:50. Muchísimas gracias a todos y esperemos que llevemos a la práctica todos estos tips y conocimientos y tengamos un consumo consciente, local, siempre basado en la tecnología y en la innovación, que nos abren estos espacios donde podemos conectar gente de otros estados, panelistas. Pues aprovechemos esta parte tecnológica. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, maestra Arely. Bueno, como bien mencionas, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Les haremos llegar en esta semana de manera virtual su reconocimiento por esta tan grande participación. Estuvo muy, muy enriquecedora. Aquí estaba viendo en el chat varios comentarios de nuestros alumnos que definitivamente les cambió el panorama, los hace pensar. Entonces era la idea que teníamos pensada desde un inicio, que aprendieran, abrieran su mente y, bueno, pudieran tomar acciones para mejorar sus propios negocios, sus consumos particulares. Y bueno, era la intención. Agradecemos mucho también la presencia de la maestra Arely, la maestra Brenda, Roberto, el maestro Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias a los alumnos, a los panelistas. Y aquí en el chat también Marina nos pregunta dónde podemos leer las investigaciones que suenan súper interesantes. Con gusto te las compartimos. Quien guste, les estoy anotando aquí mis datos de contacto, mi WhatsApp Business, mi correo electrónico. También Laura García dice, estoy tomando una maestría en educación basada en competencias. ¿Cómo puedo unirme para hacer un proyecto? Bienvenida, Laura. Si lo quieres trabajar con una servidora en el área de investigación de UVM o con nuestros panelistas, estamos abiertos a compartirte sus datos. Los compartimos en un inicio, pero si me escribes un correo, un mensaje, te los hacemos llegar con mucho gusto. Muchísimas gracias y quedamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. 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 Un gusto. Igualmente, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, Marce. Espero la fiesta del vino con Marina y con Arely. Sí, claro que sí, ya les mandaremos una botellita también. Sí, Un gusto. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, gracias. Bonita tarde. Adiós, doctora. Adiós, chef. Gracias. Muchas gracias, chef. De nada, saludos. Felicidades. Gracias, chef. Gracias por todo tu apoyo también en el evento. Gracias.